Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde, Señor, en cuya presencia estamos delante de ti, Señor. Te pedimos, Dios, que abra nuestro entendimiento, Señor, nuestros ojos como de colirio, Señor, para que podamos ver con ojos espirituales, Señor, la enseñanza, la palabra que nos será impartida por René, Señor, René Giseman, Señor, bendícele, Señor, dale palabras propias, Señor, ideales, Señor, para que penetren en nuestro espíritu, Señor, nuestra alma, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, apresura los pasos de los que han de venir. En el nombre de Jesús, amén. 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 Pues bueno, pues miren, el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante y antes que nada, gracias, Carol. Porque el día de hoy sí les voy a pedir un poquito más hoy sí van a participar bastante. Hoy vamos a aprender mucho de simbología, vamos a aprender mucho de la cultura de los tiempos de la Biblia y vamos a aprender ahora sí que el llevar a la práctica las cosas que entendemos. El tema del día de hoy se llama una cultura que brota desde adentro y viene del orden. Para que tomen nota. ¿Sí? Y a mí la verdad es que me tiene muy emocionado este tema. Hoy estuve un buen rato platicándolo con el pastor Tinoco, quien les manda muchos saludos. La verdad es que estábamos comentando los detalles del tema y me ayudó a enriquecerlo bastante. Les voy a pedir por favor que me acompañen en sus Biblias al segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 al 7. Yo, como siempre, les voy a leer de la Nueva Traducción Viviente y aquí vamos a empezar a comentar. Entonces, me avisan cuando ya estén ahí, levantando su mano o lo que sea, para saber que podemos empezar. ¿Sí? Segunda de Reyes 4, versículos del 1 al 7. Y les voy a leer. Dice, cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas, al ver a Eliseo, clamó, mi esposo quien te servía ha muerto, y tú sabes cuánto temía al Señor, pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó y sus hijos le traían jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante, el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, y él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobra. A mí este tipo de historias, la verdad es que me emocionan mucho, porque por un lado hay una bendición y hay una promesa especial para las viudas y para los huérfanos en la Biblia, pero también hay un contexto en la Biblia que habla sobre las viudas. Entonces, yo quisiera que antes de seguir, que tratemos de identificar en este texto, a ustedes que lo tienen ahí en sus Biblias, me gustaría mucho que identificáramos, a ver si pudiéramos encontrar algunos símbolos que tengan algún significado dentro de este texto. A ver, no sé quién quiere empezar, a ver qué símbolos podemos encontrar. ¿Símbolos a qué te refieres, René? Símbolos, por ejemplo,
ahora sí que símbolos que hablen de ahora sí que símbolos que identificamos que puedan tener algún significado continuo en la Biblia y que identifiquen o que hablen de algo en específico. La vasija, por ejemplo, el La vasija. aceite. A Bueno, ver, cuéntame la vasija. La vasija. Bueno, basado en la palabra, dice el Señor que nosotros somos una vasija. Entonces, si me voy al simbolismo, yo soy una vasija. Habla también de que seamos como vasijas, no boca abajo, sino boca arriba, para ser llenos de la excelencia de Cristo. Digo, puedo abundar en eso, pero voy a quedarme hasta ahí. ¿Ok? Ok, muchas gracias. A ver, Carol. Yo veo que cuando él le pregunta, ¿qué tienes en casa? Ajá. Ella dijo que tenía ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él está viendo la fe de ella, de qué manera ella está enfrentando la situación o el problema. Estás exactamente alrededor de un símbolo y pero por ahí va. No es la fe el símbolo, sino que hay un simbolismo ahí, otro simbolismo Okay. por ahí. Pero Okay. es exactamente ahí donde estás en esa parte. Sí, el aceite, que es la Ok. unción del Espíritu Santo. Muy bien, exactamente. Ya tenemos dos símbolos. A ver, Víctor, Vanessa, Ramón, los Vizcarra. Hay un símbolo bien interesante del cual hablamos en la clase de la semana pasada. Y ya está Víctor ahí viendo en sus notas de la semana pasada haciendo chapuza. Kevin, ándale, tú eres el bueno ahí. Tú pusiste mucha atención. René, estoy viendo mis apuntes y no encuentro. ¿De qué hablamos la semana pasada, Kevin? A ver. De la cultura de sucesión, ¿no? Y la de las herencias. Ok, y entonces, ¿qué le iban a quitar a la... ¿El qué? ¿El mapa? No, el mapa no. Pero ¿qué le iban a quitar a la mujer? Sus hijos, le iban a quitar sus hijos. Le iban a quitar su sucesión, su descendencia. Su descendencia. Okay. Está otro símbolo interesante. Ajá. ¿Cómo se dice? Lo que iba, la continuidad que nos hablabas la semana pasada de que los hijos van a preservar lo que sembramos en ellos y todo eso, que siga la simiente, vaya buena. Exactamente, ese es uno de los símbolos que falta por ahí. Expresar tu carácter. Expresar tu carácter es parte de la fe, pero sí, hay una parte del carácter de la viuda, pero miren, para no entretenernos, les voy a ir platicando un poquito. El primero de los símbolos que vemos aquí es que está hablando de una viuda, ¿no? Y la viuda es un símbolo bien interesante. Miren, si usted ve a lo largo de toda la historia de la Biblia, y esto es algo bien marcado, a excepción donde había mártires, cuando había un hombre de Dios, ¿sí? La cultura, la tradición y lo que nos enseña la Biblia es que normalmente un hombre se casaba en sus 40, ¿sí? Y normalmente se casaban con mujeres mucho más chicas, por lo general de unos 15 años. Y el hombre se volvía cabeza de la mujer. Y lo que relatan los libros de historia y muchas veces en la Biblia es que estos hombres no solamente se casaban con mujeres más chicas, pero terminaban enterrando a sus mujeres, porque esa es la cobertura que ellos ejercían sobre sus mujeres, ¿sí? Porque al momento de tomar a una mujer y sacarla de su casa, tenían la responsabilidad de cuidarla, de amarla, de honrarla,
y protegerla al grado que le terminaran dando una buena muerte. ¿Sí? Eso lo dice la Biblia a lo largo y ancho, donde había hombres alineados al propósito de Dios, ¿sí? Salvo las excepciones de los mártires. Entonces, aquí la viudez es muy interesante porque, y por favor no se entienda como se escucha, pero muchas veces la viudez puede interpretarse como una maldición. Esto puede ser de dos maneras: un hombre que no ejercía un buen papel o una mujer que no se sujetaba a su marido y no necesitaba de una cobertura. Pero piense esto, una mujer viuda es una mujer sin cobertura. Entonces, cuando estamos viendo una viuda, estamos viendo una mujer que perdió su cobertura, ¿no? Muchos expertos hablan que esta mujer, lo más probable era que era la mujer del profeta Abdías, quien murió prematuramente. El siguiente, los símbolos, estamos hablando de la descendencia. El perseverar. Ahora sí que, acuérdense que dice Éxodo 25, que la maldición de los que no obedecen y no se sujetan a la palabra de Dios podrá trascender hasta 3 y 4 generaciones. Sin embargo, la bendición de aquellos que aman al Señor y obedecen sus estatutos puede trascender hasta ¿cuántas generaciones? ¿Alguien me puede decir? No, la maldición de los 1000. desobedientes hasta 1000 generaciones, es lo que nos dice Éxodo, ¿no? Entonces, imagínense, aquí está, fíjense qué interesante que el texto empieza diciendo, cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas. O sea, está diciendo, la viuda de uno de los hombres que no solamente buscaban, sino que servían a Dios. Entonces, no podemos saber por qué Abdías, como se cree aquí, murió prematuramente, pero había una mujer sin cobertura, ¿sí? El siguiente símbolo que podemos ver es esta mujer sin cobertura fue y buscó a Eliseo. ¿Y qué hizo? Se puso bajo cobertura y se puso en obediencia, ¿sí? A lo mejor no está descrito en palabras, pero está ahí entendido. De ahí viene obviamente el aceite, que es el símbolo de la unción. Las vasijas, como decía Julieta, que son todas las personas que están listas para recibir, ¿sí? Y por último, ¿sí?, hay una promesa que se cumplió. Ahorita vamos a ver todos estos detalles o todos estos elementos a detalle. Ahora bien, fíjense nada más. Tenemos una viuda, una mujer que está sin cobertura, que está ahora sí que mermada en su economía, que su descendencia y su trascendencia en su propósito está amenazada, y luego viene y busca cobertura con Eliseo y le dice, ¿qué tienes en tu casa? ¿No? Y le dice, solo tengo un frasco de aceite de oliva. Fíjese qué interesante. ¿Qué tienes en tu casa? Lo único que tengo es lo que Dios ha puesto en mí. ¿Se fija qué interesante? Cuando nosotros vemos qué es lo que tienes qué es lo que tienes en tu casa, en mi casa no tengo más que el poder que Dios ha puesto en mí, ¿no? Cuando nos vamos a Hechos 1:8, en Hechos 1:8 dice, cuando el Espíritu Santo esté sobre ustedes, serán llenos de poder. El profeta Isaías dijo, el Espíritu Santo está sobre mí y me ha enviado. Y entonces empieza a describir, a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, etcétera, 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 a anunciar el año del favor de Dios. Y dice, pues lo único que viene ellos es, cuando el Espíritu está sobre ustedes, hay unción. Y entonces le dice, oye, ¿en tu casa qué hay? Vives en la casa de un profeta, o sea, vienes de la casa de un profeta. ¿Y un profeta qué es lo que hace normalmente? Hablar de parte de Dios. Entonces le está diciendo, ¿qué es lo que hay en tu casa? Y le dice, en mi casa hay poder del Espíritu Santo, si lo empezamos a entender de una manera simbológica. Entonces ahora le dice, pues ve y busca
vasijas, ve y busca en quién depositar esto. Lo primero es bien interesante. Hay veces que ustedes y yo tenemos promesas. Hay veces que ustedes y yo tenemos profecías que nos han dado. Hay veces que ustedes y yo tenemos cosas que que Dios nos ha hablado, pero hay veces que nos falta que alguien con autoridad venga y lo desate en nosotros. ¿Sí? Porque acuérdese, lo vimos, lo vemos en Génesis. La tierra, dice, estaba desordenada y vacía. Y cuando hubo orden, ¿qué hubo? Vida. ¿Sí? El orden, ¿sí?, es el primer factor para establecer un ambiente de bendición. Esta mujer había perdido su cabeza. Entonces fue, y una de las cosas más importantes, se puso bajo cobertura. Dijo, yo como mujer no puedo andar sola, y entonces buscó una autoridad. Y estamos hablando en lo simbológico, ¿sí? Y entonces esta autoridad desató el poder que ya había ahí. Ahora, acuérdense, lo maravilloso de Eliseo, ¿sí?, es que una de las cosas más determinantes en su vida era que él tenía la doble unción de Elías. Es un hombre que actuaba ahora sí que en la autoridad del Espíritu Santo. Dijo, si Elías hizo esto, yo quiero 2 veces más. Y así como lo hemos visto en las últimas semanas, Jesús fue y les dijo a los discípulos cuando resucitó, que es la misma simbología de Elías a Eliseo. Dijo, las mismas cosas que yo haré, ustedes harán y aún mayores. ¿Sí? La semana pasada veíamos, de acuerdo a la tradición judía, que el primogénito, ¿se acuerdan?, heredaba doble porción. Y Eliseo era primogénito porque él dijo, yo quiero la doble porción. Entonces, este hombre, con un poder del Espíritu Santo desatado en él, viene y le dice a la mujer, de lo que hay en ti, a mí no me interesa si eres pobre, a mí no me interesa si si tienes acreedores, a mí no me importa si no tienes que comer, a mí no me interesa si te acabas de quedar sin marido, a mí lo que me interesa es que en tu casa hay poder, hay unción, ahora sí que está el Señor. ¿Cuántas veces, amados, ustedes y yo estamos agobiados por todo lo que pasa alrededor de nosotros, que se nos olvida que hay unción y poder en nuestra casa? Y está guardado en un frasquito. Y luego solemos vivir de glorias pasadas, antes, ¿no? Y lo que había, y lo que pasaba. Y aquí le está diciendo, no. ¿Sí? Por eso a mí me encanta que esto cuadra perfectamente con lo que le dice Pablo a los romanos. Renueven su espíritu, renueven su mente, porque el espíritu ahí está. Dice, no se acomoden a las cosas del mundo, no se acomoden a la situación actual. Renuévense porque lo que Dios ya depositó es eterno. Y dijo, y ese aceite se va a multiplicar por mientras haya ¿qué? Vasijas. ¿No? Y entonces la mujer empieza a entender lo que hay en ella y empieza a multiplicarlo. Y si usted quiere ver qué es lo que pasó específicamente en el corazón de esta mujer cuando empezó a vaciar el aceite, acompáñeme por favor, vámonos a Mateo 25, del versículo 14 al 30. Los voy a leer completito, pero les voy a dar chance a que lleguen a su Biblia. Ustedes saben que yo les comparto siempre en la Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? Esta mujer tenía en su casa lo único que tenía valor, y lo único que tenía valor era la unción, y esa unción no solamente le iba a dar con qué pagar sus deudas, sino para vivir el resto de sus días. Mateo 25, versículo 14 al 30 dice, también el reino puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en porción. Fíjese nada más que importante.
en proporción a las capacidades de cada uno. ¿Sí? A la mujer le tocó un frasco, ¿no? Dice, al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata, y luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra, cavó un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que le rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo que le había confiado 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo, amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido 2 bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y le dijo, amo, yo sabía que era usted un hombre severo y que cosecha lo que no sembró, que recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra y mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perezoso, perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Dice qué interesante. Esto, si se fija, esta parábola que hace Jesús es un paralelismo total con esta palabra de Segunda de Reyes. A la mujer se le dio un frasco de aceite, es la unción y el poder del Espíritu Santo. Ahora le dijo, ¿qué vas a hacer con él? Y ella podría haber dicho, soy viuda, me quieren quitar a mis hijos, alguien ayúdeme. Pero aquí le dijeron, con lo que tienes vas a operar y vas a llenar vasijas. Decía Julieta al principio de la clase, las vasijas tienen que estar hacia arriba, tenemos que ser vasijas hacia arriba y dispuestas a recibir. Allá afuera, amados, hay un montón de gente que necesita, no de su entendimiento, no de su elocuencia, no de sus buenas obras, sino del poder específico que Dios ha puesto en ustedes. Yo me acuerdo mucho cuando Vanessa me dijo, me invitaron a cantar a la alabanza y estaba aterrada y yo le decía, deja que el Espíritu fluya, porque Dios no se va a fijar ni en las notas ni en cómo te pares. Y cuando empezó a cantar, ¿qué pasó, Vanessa? Pues fue un deleite y poco a poco el Señor me ha utilizado, yo sé, para que mucha gente sea ministrada. ¿No? Y pues ahí sigo. Son de esas cosas impresionantes. Gracias, Vanessa. Hay veces que nosotros no pensamos que ese frasquito de aceite que Dios ha puesto en nosotros no tiene valor alguno, ¿no? Como dirían algunos, ¿de qué sirve un frasco de aceite sin un huevito? ¿No? Pero acuérdense que el aceite es un símbolo bien poderoso. Y aquí le está diciendo, mira, con lo que tienes, número 1, lo vas a multiplicar. Y número 2, te va a ayudar para borrar tu pasado, tus deudas pasadas. Y te va a soportar para vivir el resto de tu tiempo, pero no solamente tú, sino tus hijos. Ahora, no podemos ignorar, amados, que esta mujer, y por eso hago tanto énfasis, era la esposa de un profeta. Había un propósito en su vida. Había una promesa en su vida. ¿Sí? Y había una descendencia. Entonces,
si Dios hubiera permitido que esta mujer se quede sin hijos, y si Dios hubiera permitido que esta mujer se quedara en la calle, y si Dios hubiera permitido que esta mujer desperdiciara lo único que tenía, que era la unción del Espíritu Santo, o sea, este aceite, entonces Dios sería un Dios mentiroso. Por eso es tan importante que ustedes y yo entendamos y estemos siempre muy atentos a la simbología de lo que estamos viendo. Porque esta es una historia que se antoja romántica, ¿no? Hay historias muy padres. A mí, la verdad, esta es una de mis favoritas. Viene Dios y multiplica lo único que había. Pero lo único que había era lo más poderoso que existía en esa casa. Era la unción del Espíritu Santo. Y conforme nosotros hagamos esto, y ahora sí lo trasladamos a lo que decía Isaías, a lo que dijo, a lo que está declarado en el libro de los Hechos en el capítulo 1 y en el 8. ¿Sí? Cuando el Espíritu esté sobre ustedes, van a derramar aceite. Vino la simbología, la cobertura de Eliseo sobre la viuda, el hombre que tenía la doble unción, y le dijo, voy a desatar lo que hay en ti. Y entonces, ¿qué empezó? La mujer dejó de sufrir. Ahora sí que, como dicen los brasileños, ¿no? Pare de sufrir. ¿No? Y entonces la mujer dejó de sufrir y empezó a accionar. Y entonces, ¿qué empezó a hacer? Empezó a llenar las vasijas. Y fíjese qué interesante. ¿Las vasijas de quiénes? De sus amigos y de sus vecinos. Empezó a derramar el poder sobre su alcance directo. Fíjense nada más qué interesante es esto. Dice la promesa, si tú tienes fe, tú y los de tu casa serán salvos. Y cuando está hablando de los de tu casa, no está hablando de la familia inmediata, está diciendo los que habitan alrededor de ti, tus amigos y tus vecinos. ¿Sí? Está diciendo, nosotros, ¿se acuerda que hablábamos en la primera clase de que somos embajadores, ¿sí? Del reino de los cielos? En el momento que nosotros decimos ser embajadores, tenemos un pedacito de tierra alrededor de nosotros. Y donde nosotros caminamos, ahí no opera la ley de la tierra, sino opera la ley del reino de los cielos. Entonces aquí le está diciendo, llena las vasijas de quienes, de la gente que está contigo, llénalos de palabra, llénalos de bendición, llénalos de enseñanza, llénalos de sabiduría, llénalos de poder, sánalos emocionalmente, sánalos espiritualmente, sánalos físicamente, aunque estés financieramente quebrada, aunque estés atemorizada de que te quiten tus hijos, aunque estés aterrorizada porque perdiste tu cobertura. Está diciendo, lo único que es certero en ti es la unción que Dios te dio, el aceite. ¿No? Julieta, ¿para qué servía el aceite también, aparte de para manifestar el Espíritu Santo? ¿A quiénes se ungía con aceite? A los enfermos, Fíjese, a los enfermos. El aceite sirve para sanar a los enfermos. ¿Y a quiénes más? a los que tenían un llamado, Ajá. Y a los reyes. ¿Sí? Entonces está diciendo, fíjese qué importante es esto. Ella le está diciendo, desde tu posición tienes la capacidad de sanar enfermos. Desde tu posición tienes capacidad de desatar dones y ministerios. Y desde tu posición tienes capacidad de establecer reyes. Obviamente bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso el aceite, amados, simboliza la unción del Espíritu Santo. No nada más poder y no, sino está diciendo, el aceite es la dirección de Dios. Esta mujer vivía en una casa que había sido llamada para servir a Dios. Y el llamado, a lo mejor uno lo puede rechazar, pero el llamado, ¿te lo va a quitar Dios, Ramón? Acuérdate que nomás yo te... No, el llamado es irrevocable. Así es. Y no, eso jamás puede. No por uno, sino es porque Dios te ha llamado y es irrevocable. Dios te ha llamado.
Entonces le está diciendo Eliseo a la mujer, lo que es irrevocable en tu vida porque vienes de casa de profeta, activa. Amados, cuando estamos hablando de una cultura, y por eso es tan interesante que ustedes y yo estemos aquí el día de hoy, porque estamos tratando de empezar a caminar bajo una conciencia racional de lo espiritual. Ninguno de ustedes ni yo hemos sido llamados a este lugar por coincidencia. Estamos aquí porque Dios está diciendo, hay aceite en ti. En tu casa hay aceite. Y aunque pareciera terrible, porque de repente en la casa hay enfermedad, porque en la casa pareciera que hay falta de cobertura, porque en la casa pareciera que hay falta de economía, porque en la casa pareciera que hay no sé qué. Está diciendo, no, Señor, regresa y saca tu aceite y empieza a buscar vasijas. ¿Y qué son vasijas? Las personas alrededor de nosotros. Y está diciendo, este es el momento, familia Vizcarra, ¿sí?, de empezar con lo mucho o con lo poco que sepas, a empezar a discipular, a bendecir, a enseñar, a orar de manera activa, específica, por la gente alrededor de nosotros. Tenemos que empezar a ser esos embajadores que están irradiando esa señal de internet espiritual. Ser parte de una iglesia no es suficiente, amados. ¿Sí? Ser parte de una iglesia no es suficiente. Tener un ministerio en la iglesia no es suficiente. Ese es el ministerio de su pastor. Ese es el ministerio de su pastor. Su pastor está haciendo la chamba. La pregunta es, ustedes y yo, ¿qué estamos haciendo? Porque cada uno de ustedes y yo tenemos una vasija de aceite diferente. Cada una de ellas dada por el Espíritu Santo. Pero sumarnos al llamado de alguien más no es lo mismo. ¿Verdad que no le dijo Eliseo a la mujer, vente, vamos con tu vecina para que trabajes con ella haciendo tortillas de harina? ¿Verdad que no? Tampoco le dijo, ven, súmate a Melaleuca o no sé qué tanto, vamos a hacer multinivel. ¿Verdad que no? Le dijo, de tu aceite lo vas a multiplicar. Dice, cuando el hombre salió del Edén, el Señor lo bendijo y le dijo, fructifica, multiplícate y enseñoréate. ¿No? Le dijo, de lo que hay en ti, te dé frutos. Por eso, antes de eso, el Señor cuando crea la tierra dice que cada planta produzca o se reproduzca de acuerdo a su propio género. Está diciendo, de lo que hay en ti, te vas a multiplicar en otros. Entonces, por eso le dice, fructifica, multiplica, gobierna y enseñoréate. ¿No? Lo mismo le dijeron a la mujer, a la viuda de Abdías. Estamos suponiendo que es la mujer de Abdías, ¿no? Y ahorita van a entender por qué se los menciono. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, empezamos a entrar en una dimensión de dejar de orar en me. ¿Se acuerda que hemos estado hablando mucho de orar en me? Dame, ponme, quítame. Pero fíjense nada más, acompáñenme por favor a Lucas 6:38. Acuérdense que yo siempre le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿No? Lucas 6:38 dice, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya más lugar, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que reciba a cambio. Por eso me gusta esta versión, porque creo que habla más claro y menos romántico que la Valera, que me encanta. Entonces está diciendo, del aceite que tú te atrevas a derramar en la vasija que te encuentres,
De esa misma medida va a depender lo que tú recibas. La mujer se atrevió a vaciar todo su aceite en cada una de las vasijas, al grado que le ayudó no solamente a pagar sus deudas, sino a vivir el resto de su vida con ella. O sea, no debió haber sido poco. Esto, y ahora fíjense, y esto a su vez simboliza lo mismo que aquella mujer que fue al templo y que vio dos blancas, ¿se acuerda? Y que Jesús la reconoció y le dijo, pues a lo mejor para la tierra es poco, pero ella, ¿qué dio? Pues dio todo lo que tenía. Y fíjense nada más, todo lo que tenía. Por eso dice la palabra, amen a Dios con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo su espíritu. ¿Sí? Está diciendo, ámenlo con todo, o sea, tréguenlo todo. Pero la mejor manera de demostrar el amor a Dios es obedeciéndolo, no es apretando los ojos de otra parte de su cuerpo. ¿Sí? Por eso Jesús decía, el que me ama, me obedece. Esta mujer amaba a Dios, por eso reconoció la autoridad de Eliseo, ¿sí? Se puso bajo su cobertura y lo más importante, le obedeció. Y conforme hizo lo que le indicó, y parecería ridículo, ¿no? La mujer le decía, présteme una lana, ¿no? Se fue a Electra para pedir un préstamo con eternidades, ¿no? Con eternidades chiquitas. Y le dijo, no, tú no necesitas que te presten, en tu casa ya hay, ¿qué hay? Pues hay unción. Y esa es una de las cosas que muchas veces no nos atrevemos a ver. Hay veces que son cosas chiquitas que tenemos una capacidad de multiplicar de una manera exorbitante. La gente, piensa esto, los vecinos y los amigos de esta mujer sabían que necesitaban de la unción de la mujer. Lo más probable es que no, porque todo el mundo decía pobre viuda. Pero cuando la viuda empezó a ejercer, dijo, órale. Y las personas, como decía Julieta, estaban en la posición correcta, con la disposición de servir. No es agarrar y empezar a predicarle a la gente como los que hacen ahí en las plazas de a ver quién pasa y ver quién pega, ¿no? El mismo espíritu nos va a decir, esta es una vasija abierta, esta es una persona dispuesta. Aquí va a entrar la unción y tú no la dejes de dar, ¿hasta cuándo? Hasta que se llene. Y después de que se llene, ¿qué va a pasar? Pues esa persona va a hacer lo mismo porque entonces nos estamos multiplicando. Ahora, fíjense nada más, y esto es algo que a mí me fascina. Hablábamos hace un ratito de Abdías, ¿no? Hay un libro del profeta Abdías. Si nos vamos, por favor, al libro de Abdías, en el capítulo 1, que es el único que está ahí, en el versículo 17, está bien interesante lo que dice, y por eso, y de ahí lo toman como base los que saben que esta mujer era la viuda de Abdías. No está comprobado ni hay ningún documento que lo asegure, pero esto es lo que se dice. Abdías 1:17 dice, sin embargo, Jerusalén será un refugio para los que escapen, será un lugar santo, y el pueblo de Israel regresará para reclamar su herencia. Si usted se da cuenta, Abdías, al parecer, y lo que tenemos aquí, murió prematuramente. ¿Por qué? No lo sabemos. Culpa de él, no lo sabemos. Pero había una promesa. Y aquí es en donde nosotros tenemos que tener un particular y específico énfasis y atención. Dice, Jerusalén, está diciendo una ciudad que vive. ¿En dónde se manifestaba Dios físicamente? En Jerusalén. Está diciendo, la presencia de Dios se manifestaba físicamente. Estaba mejor, ¿no? Y entonces está diciendo, la unción es el refugio de los que escapan. ¿De qué escapan? De su depresión, de su economía, de su tristeza, de sus deudas, de la toxicidad de otros, qué sé yo más. Hay un montón de cosas de qué huir. Y está diciendo, va a haber personas que por medio de la unción serán
refugio para los que escapen. Y luego dice lugar santo. Dice, ¿santificado por quién? Por el Espíritu Santo, ¿no? Por el aceite. El aceite ahí guardadito en un frasquito no sirve de nada, pero cuando lo pone en acción, y lo dice, y el pueblo de Israel regresará para reclamar la herencia. Entonces dice, la viuda se había olvidado de la unción de su casa, pero regresó para reclamar su herencia. Y hubo tanto aceite que pudo pagar sus deudas y vivir el resto de su vida. ¿Se fija cómo todo encaja perfectamente? Entonces, amados, cuando nosotros estamos hablando de una cultura, ¿sí? El título de hoy se los decía, el título de hoy, de la clase de hoy, es una cultura que brota desde adentro, porque ¿en dónde habita el Espíritu Santo? En nosotros. ¿Y viene de dónde? Del orden. La mujer recuperó el orden de estar bajo cobertura, y muchas veces, amados, usted y yo nos pasa que somos parte de una iglesia, pero no amamos a la iglesia. Nosotros pensamos que la iglesia está ahí para atendernos, entretenernos, para que oren por nosotros y para que nos escuchen. Pero acuérdense que nuestra iglesia es universal. Nosotros necesitamos amar a las vasijas que están allá afuera. Y necesitamos traer las vasijas a nuestra casa para que sean llenas. Y conforme demos, nos será dado. Nuestra cultura tiene que entender que dentro de nosotros, familia Vizcarra específicamente, dentro de nosotros está la capacidad de dar a otros para que se cumpla la promesa y para que seamos de bendición para otros. ¿Se acuerda lo que le dijo Dios a Abraham? Te bendeciré y haré de ti, número 1, una gran nación. Número 2, serás de bendición para otros. Te haré famoso, perdón. Y luego le dijo, y serás de bendición para otros. ¿De qué sirve que nosotros recibamos bendición si la vamos a guardar en un frasquito, como la viuda tenía el aceite en un frasquito guardado? De nada. Y cuando Dios nos da, nuestra responsabilidad es dar. Acuérdense que hablamos hace 2 semanas de eso, responsabilidad, habilidad de ser respuesta. ¿Sí? O sea, Dios nos habla y nosotros tenemos la capacidad de ser respuesta para otros. ¿En qué? En todo lo que hacemos. En lo emocional, en lo financiero, en lo cultural, en el trabajo, en las amistades, sobre todo, amados, en lo espiritual. Y muchas veces nosotros tenemos la cultura de tener el frasquito ahí guardado y tenemos todas las excusas del mundo para no sacarlo. Es que soy viuda, es que tengo deudas, es que me van a quitar a mis hijos. Y dijeron, a mí no me interesa lo que en la situación en la que tú estés, le dijo Eliseo, saca ese frasco y empieza a llenar vasijas. Conforme regreses a la actitud de dar, acuérdense que dice la palabra, la fe sin obras es muerta. Por mientras no estés practicando lo que crees, vas a seguir sintiéndote sin cabeza, vas a seguir creyendo y sintiendo que le debes al mundo y que te van a quitar tu descendencia. Y la cultura del reino dice no. Tu descendencia tiene que trascender hasta 1000 generaciones, porque eso es lo que dice la palabra en Éxodo, capítulo 20, versículos 5 y 6. ¿Sí? Todo lo que Dios ha puesto en mí tiene que trascender hasta 1000 generaciones. Mire, estaba yo viendo y por ahí lo tengo grabado, luego se los comparto por ahora que lo encuentre. No, aquí, sí, ahí, mire, déjeme nomás consultar aquí mis imágenes. Es que me lo dieron ahora en la clase de misión mundial. Fíjese nada más. Dice, a ver, vamos para no contarle mentiras. Nos estaban diciendo que hace 200 años había solamente
como un 3% un 3% de la población mundial creía en Cristo. Y el día de hoy estamos arriba del 14%, a pesar de que la población mundial ha tenido una super explosión de casi el 1500%. O sea, lo que había se ha multiplicado 1500 veces. Y de ese 1500, del 3% en los últimos 200 años, se ha exponenciado. Estamos hablando de la gente que cree y que tiene una fe activa en Cristo al 11%. ¿Saben lo que ha crecido el evangelio en el último tiempo? La palabra dice que el día que venga el Señor Jesús, y corrígeme, Julieta, pero la palabra dice que 2/3 partes de la población de la tierra tendrán que haber rendido su vida verdaderamente a Cristo. Y tendrán que estar activas como la mujer llenando vasijas de aceite. ¿Sabe cuánto nos falta? Un montón. Pero qué emoción pensar que si la población mundial ha crecido exponencialmente un 1500%, se ha multiplicado 1500 veces, y que encima de eso hemos crecido del 3 al 11%, es un montón. Ahora, piense esto si lo hacemos continuamente. Si Carol esta semana evangeliza a una persona y la prepara durante un año, al año que entra, Carol y su vecina, cada una van a preparar a una persona y ya van a ser 4, y si el año que entra va a pasar, ¿sabe? O sea, está en nosotros el acercar la venida a Cristo. ¿Sí? Está en nosotros el hacerlo. Todo depende del aceite que decidamos nosotros derramar en las vasijas que están alrededor de nosotros. Y esto no quiere decir que les hablemos de su pecado, esto quiere decir de lo mejor que hay en mí, lo derramo en las personas que están alrededor de mí. Y le recuerdo, y me gusta ser muy insistente esto, servir en la iglesia no es derramar aceite, es contribuir al llamado de otro, es nuestra obligación congregarnos, ¿sí? Pero no es derramar aceite. La viuda lo obtuvo todo. La viuda se puso en la misma condición, ¿se acuerdan? De lo que platicábamos de la mujer del flujo de sangre. ¿Se acuerda de la simbología que vimos de las barbas del talit? ¿Sí? Las barbas del talit significan obediencia. La mujer cambió su cultura de enfermedad por una cultura de obediencia, al grado que su decisión, ¿sí?, hizo que Jesús sintiera una descarga de poder y fue sana después de 12 años. Cambió de gobierno. ¿Sí? Cambió de cultura. La mujer del flujo de sangre y la viuda del día de hoy no tienen diferencia. La viuda decía, estoy destinada a morir, porque mi realidad es que soy viuda, y mi realidad es que estoy endeudada. Pero la verdad, Dios dice, hay aceite de tu casa, hay unción, hay poder. Y lo único que tienes que hacer es empezar a llenar las vasijas alrededor de ti. Y conforme llenes las vasijas, vas a poder pagar tus deudas y vas a poder vivir a futuro por generaciones. Amén. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? A ver, Vanessa, quita esa cara y algo. No te oigo. A ver. No te oyes. Sí te vemos, pero no te oímos. ¿No? No sé si tienes activado tu micrófono. No te oyes. Bueno. Ramón, ¿quieres comentarnos algo? Pues mira, yo creo que algo que me llevo hoy es como nuevamente una llamada de atención, suavecita, tierna, en el sentido de la necesidad de
de compartir con otros, como dices tú, lo mejor que hay en mí. Pues quizás porque por el largo de la historia en mi vida como cristiano, ¿no? Muchas veces se nos enseñó a dar bibliazos o a rajatablas y pocas veces, como ahorita comentabas a través de esta enseñanza, se nos enseña a dar ese aceite como una unción fresca, como compartir algo, lo mejor, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado esas experiencias preciosas de lo que Dios es para nosotros, de lo que vivimos en el momento en que le recibimos, vivimos en el día a día, en el historial de meses, años, lo que tengamos, y siempre, siempre hay algo muy lindo y muy especial para compartir. Y no necesariamente es llegar con la gente y hacerles sentir de lo peor, ¿no? Sino por el contrario. Yo creo que Jesús en ningún momento llegaba y les arremetía o les humillaba o les pateaba, ¿no? Por el contrario, siempre su figura de él, pues siempre fue llegar con amor, ¿no? Con lazos de amor te he buscado, ¿no? Y yo creo que eso para mí es con lo que hoy me quedo y pues gracias, ¿no? Muy bien. Víctor, que tienes la mano levantada. Ahí dice que tú tienes la mano levantada y Vanessa también. ¿Ya no? Ah, que no. A ver, Vanessa. No, no te escuches. Bueno, pues entonces no se escucha, pero estamos terminando muy a tiempo. Amados, yo creo que tenemos muy buena tarea. Yo creo que una de las cosas muy importantes que tenemos que llevarnos esta semana es ahora sí que volver a buscar cuál es ese aceite que hay en nuestra casa. Y el aceite, acuérdense que no siempre va a venir nada más de venir, como decía Ramón, de repente a darle de vindazos a la gente. El aceite viene de reflejar en nosotros todo lo que Dios ha puesto y a lo mejor va a ser por medio de la contabilidad lo que hace Ramón o a lo mejor por medio de los jabones y las cremas y los aceites que hace Carol o el yogur que hace Julieta, qué sé yo. Pero el Señor siempre va a abrir una puerta. Es importantísimo, amados, que volteemos a ver en dónde está el aceite, para que ese aceite lo usemos y lo pongamos en práctica y empecemos a llenar las vasijas de la gente que está alrededor de nosotros. Carol, ¿vas a decir algo? Bueno, un comentario rápido es acerca de lo de las vasijas, que a mí para mi vida, ¿verdad? Fue así como una palabra de Dios a mí. Este, en una ocasión cuando mi esposo no tenía trabajo y yo decía, ay Señor, ¿qué hago? Porque pues yo no he trabajado desde que me casé, ¿verdad? No trabajaba desde que me casé, pero fuera. Siempre me gustaban mucho las ventas y todo eso. Entonces, pero yo hacía mis productos y los regalaba y así empecé, ¿verdad? Y me gusta mucho así compartir cosas. Entonces, y le dije al Señor, pues, ¿qué hago, Señor? ¿Qué puedo hacer? Me gusta mucho la cocina también, porque mis papás tenían restaurante y todo. Y, y me dijo el Señor así, bien claro que lo escuché. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos? Y me mostró. O sea, dije, bueno, sí, la vasija y el aceite. Y siempre me gusta tener aceite de oliva en mi casa, entonces gran parte de mis productos son a base de aceite de oliva. Entonces, y me encanta la forma en que Dios me habló tan hermoso y parece ser que cuando empecé a producir y todo y que me salen clientes y que ventas y en las expo de gobierno del estado, desarrollo rural y así, bueno, pues es un testimonio de mi vida en esa cuestión, muy fuerte. Me está hablando Dios fuerte ahí. Perfecto. Está. Muchas gracias por compartirlo. Perfecto. A ver, ¿ya se compuso tu micrófono, Vane, o no? No sé, ¿ya me escuchan? Ahora sí, ya te escuchamos.
quería compartir yo también una experiencia que tuve con eso de que a veces en mi muy personal experiencia, yo buscaba o le pedía al Señor de qué manera servirlo, de qué manera transmitir, ¿no? Lo que Él me ha dado y me ha enseñado. Y un día me dice, pues empieza, a mí en el trabajo me toca pagarle a todo el personal y bueno, todavía es como un poco a la antigüita y se paga en efectivo, ¿no? Entonces yo le entrego su sobre y empecé a bendecir los sobres. Y empecé cuando pasaba cada compañera, a hacer una oración en voz alta junto con ellas. Claro, primero preguntándoles si no había problema. Y empecé a ver, o sea, empezaron a darme testimonios de cómo les rendía más su dinero. Empezó mis compañeras a agradecerme. Cada que yo les recibía, a veces por la prisa o la premura, a mí se me olvidaba y no se iban, o sea, me decían, vale, por favor, bendíceme mi sobre porque si no, no me rinde. Y ahí, pues el Señor me demostró cómo con pequeñas acciones para mis ojos, creo que he tenido grandes, respuestas y grandes, se me fue ahorita la palabra, pero satisfacciones. Incluso una maestra me dice, Vane, quiero que sepas que ahora yo, cuando mi esposo me da el dinero de la quincena, le digo, no, bendícemelo con esta oración que hace mi compañera para que también me rinda. Entonces, para mí fue así como una grata sorpresa y como cuando nos dejamos utilizar, pues ahí está la mano del Señor. Gracias, súper testimonio, Vanessa, muchísimas Sí. gracias. Pues vamos a aprovecharte, Vanessa, para que nos despidas en oración. Muy bien. Padre, te damos gracias por habernos permitido estar aquí reunidos hoy. Gracias por esta enseñanza tan grande, Señor, que nos das a través de tu Hijo amado René. Doy gracias por su vida y por la vida de cada uno de los aquí presentes, porque como él lo dijo, no estamos aquí por casualidad. Tengo la certeza, Señor, que tú estás moldeándonos y estás sembrando en nosotros esa semilla para que la desarrollemos, para que pueda ser cultivada y fructificada y podamos esparcir, aún ya después de que demos ese fruto, Señor, esparcir la semilla y poder ser, como lo vimos hoy, esas vasijas, Señor, que derramaremos el aceite hacia otras vasijas para que a su vez esas vasijas sigan derramando aceite. Gracias, Padre, por esta gran oportunidad. Gracias porque sabemos que somos elegidos tuyos, Señor, y porque cada uno de nosotros tendremos la sabiduría para seguir caminando y declarando y expandiendo tu reino. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes y gracias, pues, por tenernos aquí. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amados, Amén. amados, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esto. La verdad es que yo siempre me sorprendo de lo que Dios nos va a enseñar y gracias por enriquecer esto con sus testimonios y con sus participaciones. Nos vemos la semana que entra. Vamos a andar por aquí. Sean de bendición. Encuentren el aceite. Si lo traen perdido, encuentren el aceite en su casa. Empiecen a buscar vasijas en sus vecinos, en sus amigos y la gente que habita. Créanlo y vamos a ponerlo en práctica todos. Amén. Nos vemos la semana que entra. Amén. Buenas noches. Bye. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias.